Muy buenas noches, queridos compañeros y licenciada. Hoy le vamos a presentar el tema remuneración. Concepto de remuneración. Como asociación de la organización, cada trabajador tiene interés en invertir su trabajo, dedicación y esfuerzo personal, sus conocimientos y habilidades, siempre y cuando reciba una retribución conveniente. En otras palabras, remuneración es cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple una determinada tarea en una empresa. Esta espera recibir un pago por su esfuerzo. Dicha recompensa se conoce como remuneración. Salario nominal y salario real. El salario nominal representa el monto de dinero que establece el contrato individual para el puesto de trabajo. El salario nominal es simplemente la cantidad acordada a pagar por los servicios prestados. Y el salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con el monto de dinero que recibe mensualmente, quincenal o semanalmente. Existen tres tipos de salario. En primer lugar tenemos el salario por unidad de tiempo, que es el dinero que se paga de acuerdo al tiempo trabajado, es decir, que es la remuneración por tiempo. En segundo lugar tenemos el salario por resultado, que esto se refiere a la cantidad o el número de piezas o de obras que produce una persona, que por ejemplo puede ser comisiones sobre ventas netas, facturas, cobranzas, comisiones sobre utilidad bruta, ganancia, etc. Y como tercer punto, el salario por la tarea. Es decir, que la persona está sujeta a una jornada de trabajo que al mismo tiempo determina, determina la cantidad de piezas que produce. Es decir, que esta persona trabaja, su salario depende de cuántas tareas o piezas haga en su jornada. Diseño del sistema de remuneración. La remuneración es un asunto complicado porque depende de innumerables factores. Este diseño del sistema de remuneración presenta dos desafíos principales. El primero, que debe ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos estratégicos. Y el segundo, se debe moldear y ceñir a las características únicas de una organización y en su entorno. Criterios para preparar un plan de remuneración. Existen 9 criterios básicos para preparar un plan de remuneración. El primero es el equilibrio interno frente al equilibrio externo. El equilibrio interno obedece al principio de justicia distributiva, que éste se fija en los salarios de acuerdo a las aportaciones o a los insumos de los colaboradores. Y el equilibrio externo obedece al mercado de trabajo, el cual se fija los salarios con base de ocupaciones similares de otras organizaciones del mismo ramo de actividad. Como segundo criterio tenemos remuneración fija o remuneración variable. Esta remuneración puede tener una base fija, el pago de salarios mensuales o por hora, o varía de acuerdo con criterios previos definidos como las metas o ganancias de la organización. Esto quiere decir que la remuneración es un tipo de pago en el monto total que depende del rendimiento del empleado, como por ejemplo las comisiones sobre venta. Si un trabajador cierra más ventas por día, va a vender más mensualmente y, y también puede que al siguiente mes no pueda vender nada. De esto se trata esta remuneración. Como tercer punto tenemos desempeño o antigüedad en la compañía. Como bien dice su nombre, esta remuneración depende del desempeño que adopta la forma del salario por producción. Existen también muchas compañías que pagan premios por sugerir una reducción de costos, bonos por una atención perfecta al cliente o pagos por mérito en las evaluaciones del desempeño. También tenemos la remuneración
por antigüedad. Estas ofrecen una remuneración que depende de la antigüedad en la compañía. Estas mismas pagan un salario en función del puesto que ésta se va aumentando por los años que lleva en la organización. En otras palabras, se puede decir que pagan dependiendo a los años que lleva en la empresa. Como siguiente punto tenemos remuneración del puesto o remuneración de persona. Este criterio básico privilegia el salario en razón de la aportación del puesto y no de la forma en que desempeña el colaborador. En este caso, el puesto representa la unidad de análisis para determinar la estructura salarial. Lo que interesa es que el puesto y no su ocupante. El quinto criterio básico es igualitarismo o elitismo. El elitismo refuerza la jerarquía tradicional de la organización. La tendencia actual se dirige hacia los sistemas igualitarios que conceden poca importancia a los niveles jerárquicos, lo cual proporciona flexibilidad y propicia una mayor relación entre los subordinados y los gerentes, y también una mayor comparación entre los colaboradores. Como sexto criterio tenemos remuneración por debajo o por arriba del mercado. La decisión de pagar por debajo del mercado es común en organizaciones jóvenes y no sindicalizadas que operan en áreas poco desarrolladas en términos económicos y que poseen una elevada proporción de mujeres y minoristas en su fuerza de trabajo y la decisión. Y la decisión de pagar por arriba del mercado es común en organizaciones que procuran retener y motivar a sus colaboradores y minimizar sus costos de rotación y ausentismo. Séptimo criterio básico: premios monetarios o premios extramonetarios. El plan de remuneración monetario puede hacer un hincapié en motivar a los colaboradores por medio de recompensas monetarias, como los salarios, los premios salariales, o recompensas extramonetarias, como un trabajo más interesante, con la seguridad de que siga trabajando, mientras que los salarios extramonetarios refuerzan el compromiso con la organización. Estos premios extramonetarios son tangibles e incluyen un trabajo interesante y agradable, los desafíos, y también incluyen el reconocimiento público dentro de la institución. Los colaboradores pueden tener acceso abierto a la información sobre la remuneración de otros colegas y sobre la manera en la que se toman las decisiones salariales, o se puede impedir que los trabajadores tengan un acceso a esta información confidencial. El salario abierto tiene dos ventajas en comparación con el confidencial. Por ejemplo, cuando los salarios son secretos, las personas sienten que están peor recompensadas de lo que ocurre en realidad y los gerentes deben tomar muchas medidas para que no haya fugas de esta información. Y cuando los salarios son abiertos, obliga a los gerentes a defender públicamente sus decisiones. E impone un costo mayor por una decisión equivocada y lleva a los gerentes a no ser menos innovadores. Como punto 9 tenemos centralización o descentralización de las decisiones salariales. Las decisiones sobre la remuneración pueden estar debajo el control de un órgano central o ser delegadas a los gerentes de las unidades descentralizadas. En el sistema descentralizado, y la centralización es funcional cuando la organización considera prudente atribuir a especialistas la responsabilidad de los registros y controles, las investigaciones de los salarios y la administración de presentaciones a efecto de afrontar los desafíos legales y laborales. Concepto de administración de salario.
se entiende como el conjunto de normas y procedimientos que se utiliza para establecer y o mantener estructuras de salario justas y equitativas en la organización. Dado que este es un conjunto integral de puestos de diferentes niveles jerárquicos y en diferentes sectores de actividad, la administración de salario es un asunto que involucra a la organización como un todo y que repercute en todos sus niveles y sectores. Para establecer y mantener estructuras salariales equitativas y justas, es necesario establecer dos formas de equilibrio, que estas son el equilibrio interno y el equilibrio externo. ¿Qué es el equilibrio interno? El equilibrio interno es la consistencia interna entre los salarios en relación con los puestos de la propia organización. El equilibrio interno exige una estructura salarial justa y bien dosificada. Y el equilibrio externo es la consistencia externa de los salarios en relación con los mismos puestos en organizaciones que actúan en el mismo mercado de trabajo. Objetivo de la administración de salario. El sistema de remuneración se debe diseñar de modo que cumpla con varios objetivos. Estos objetivos son atraer talentos de la organización y retenerlos, motivar y conseguir la participación y el compromiso del personal, aumentar la productividad y calidad de trabajo, controlar los costos de labores, brindar un trato justo y equitativo a las personas, cumplir con las leyes laborales, ayudar a la consecución de los objetivos organizacionales y brindar un ambiente amigable que impulse el trabajo. ¿Cuál es el enfoque de la remuneración? Entre tantas definiciones, lo más conveniente es establecer cuál es el enfoque de la remuneración. Es decir, preguntar si se debe basar en los puestos o en las competencias individuales. Cada vez son las organizaciones que abandonan el enfoque en los puestos para asumir el de las competencias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Yo le voy a hablar sobre el punto de evaluación y clasificación de los puestos. ¿Qué representa la evaluación y clasificación de los puestos? Representan las técnicas tradicionales para definir una estructura de salarios con base en una corporación sistemática y consistente. Dice que mientras la evaluación de los puestos busca fijar el valor relativo de cada puesto dentro de la organización, la clasificación coloca los salarios de los puestos dentro de una estructura integrada y cohesionada con los respectivos escalafones salariales por orden gradual de valores. Como siguiente paso serían 5 métodos, los cuales son, como primer punto, sería el método tradicional para la evaluación de puestos. Dice que busca obtener datos que permitan llegar a una conclusión respecto al valor interno que cada puesto tiene dentro de la organización e indique las diferencias esenciales entre los puestos desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. También existen otros procedimientos como las negociaciones con sindicatos, las investigaciones del mercado de salario y otros. Complementan la evaluación de puestos. Los métodos de evaluación de los puestos se pueden dividir en 3 grupos. Como muestra aquí las figuras, están comparación simple, comparación no cuantitativa y comparación cuantitativa. En la comparación simple está el puesto como un todo, puesto frente a puesto frente a escala. En la comparación no cuantitativa está el puesto como un todo, escalafón de los puestos, categorías previamente determinadas. En la comparación cuantitativa están partes del cargo, factores de la evaluación, comparación de factores y la evaluación con puntos. Como punto número 2 está el método de escalafón simple. Consiste en colocarlo de acuerdo con su función creciente o decreciente en un criterio escogido, el cual opera como parámetro de comparación. En la práctica se trata de una comparación de puesto por puesto. Serían 3 prácticas. 3 pasos a seguir. Primer paso, aplicar el método es la descripción y el análisis de los puestos. Sin importar cuál es el método de análisis, la información relativa a los puestos se debe reunir y anotar en un formato estandarizado que se ciña al criterio que se adoptará para facilitar la evaluación de los puestos. El segundo paso consiste en definir el criterio para la comparación.
Si el criterio de la complejidad, los límites deben señalar cuál es el puesto más complejo, el límite superior, y cuál es el menos complejo, que sería el límite inferior dentro de la organización. El tercer paso es comparar los puestos con el criterio escogido y colocarlo en el escalafón de acuerdo con su función, orden creciente o decreciente, en tanto el criterio, la función representa la propia clasificación de los puestos. Bueno, como punto número 3 tenemos método de categorías previamente determinadas, que también se le podría llamar método de escalafones simultáneos, porque requiere que se divida y separen los puestos en categorías previamente determinadas. Por ejemplo, puesto con paga por mes o por hora. También dice que en muchas organizaciones los puestos se pueden dividir en 3 categorías. Como verán aquí en la tablita están los puestos no calificados, los puestos calificados y los puestos especializados. Cada una de esas categorías presenta el límite inferior y el superior y puede haber una superposición entre ellas. También nos dice que esta superposición provoca que los salarios de los límites inferiores de la categoría más avanzada sean menores que los salarios de los límites superiores de la categoría anterior. Bueno, como punto número 4 tenemos al método de comparación de factores. Se trata de una afinación del método de escalafón. Si bien el escalafón presenta una comparación del puesto con otro puesto, el método de comparación de factores produce varias comparaciones con cada uno de los factores. Este método es una técnica analítica con la cual los puestos se evalúan y comparan en razón de factores evaluativos, los cuales también podríamos llamarles factores de especificaciones. Este método nos dice que lo creó Eugene Benge y exige una secuencia de etapas a saber, las cuales son 7 etapas. Bueno, el primer punto sería información sobre los puestos. Este método requiere de un análisis completo y cuidadoso de los puestos a evaluar para elaborar las especificaciones de los puestos en términos de los factores de la evaluación. Como punto número 2 tenemos elección de los factores de la evaluación. Los factores a evaluar se derivan de las especificaciones de los puestos. En general, este método utiliza 5 factores, los cuales son requisitos mentales, requisitos físicos, habilidades requeridas, responsabilidad y condiciones de trabajo. Como verán aquí en la tablita, en requisitos mentales nos dice que significa la posesión activa de rasgos mentales, educación general y conocimiento especializado. El requisito físico nos dice que es el esfuerzo físico, como sería caminar, cargar, escribir, o esfuerzos realizados y continuo del mismo. También nos dice que son condiciones físicas, los cuales son edad, sexo, estatura, peso, fuerza y agudeza visual. En la habilidad nos dice que es coordinación muscular, como movimientos repetitivos, también conocimiento específico del trabajo necesario para la coordinación muscular. En responsabilidades es en cuanto a materias primas, materiales, máquinas, también es en cuanto a dinero o documentos de valor, en cuanto a ganancia, en cuanto a contacto, en cuanto a registro, en cuanto a supervisión y en cuanto a complejidad. Y en condiciones de trabajo son influencias ambientales, los cuales serían atmósfera, ventilación, iluminación, también riesgo de trabajo del ambiente y por último horas de actividad. Como punto número 3 tenemos selección de los puestos de referencia. Esto nos dice que son puestos básicos, deben ser representativos del cúmulo de puestos de la organización y deben recibir un número de puntos, lo cual cubra toda la gama de puestos de valor. Estos puestos de referencia tienen valores determinados y conocidos para los factores de la evaluación y sirven para facilitar las comparaciones con los demás puntos de la organización. Como punto número 4 tenemos evaluación de los puestos de referencia. Cada uno debe ser escalonado a partir de los 5 factores de la evaluación en función de la descripción de las especificaciones de los puestos. El resultado del proceso es una tabla que indica la posición de cada puesto de referencia en cuanto a los 5 factores. Como muestra aquí la figura, el valor más alto es el 1 y el más bajo el 4. Como punto número 5 tenemos distribución de los pesos de los salarios entre los factores de la evaluación. Los evaluadores dividen el salario actual de cada puesto de referencia entre los 5 factores. Si el salario más bajo pagado en la organización fuera de 1 peso, los evaluadores podrían distribuir ese salario de la manera siguiente.
Requisitos mentales de 0.08, requisitos físicos 0.54, habilidades requeridas 0.10, responsabilidad 0.07, condiciones de trabajo 0.21. Eso nos sumaría el total de 1 punto. Ahora, los factores de la evaluación están alineados en función de los salarios atribuidos a cada uno de ellos, así que cada factor adquiere un valor monetario, es decir, en pesos. Como punto número 6, creación de la escala de comparación de los puestos. Una vez que se identifican y evalúan los puestos de referencia con los factores correspondientes, el paso siguiente es la creación de la escala para comparar los puestos. Como punto número 7, aplicación de la escala para comparar los puestos y los factores. Nos dice que todos los demás puestos pueden ser evaluados factor por factor mediante la escala comparativa. El evaluador debe decidir si los requisitos mentales del puesto de cargador son comparables a los de guardia de seguridad o de conductor de grúa, o incluso encuadrarlo entre el operario de prensa y el soldador. Se debe proceder de la misma forma con los demás factores de la evaluación y colocar los puestos factor por factor. También nos dice que este método tiene muchas variantes. Los valores de la escala comparativa se pueden convertir a pesos o los valores se pueden multiplicar por 100 o por algún coeficiente de actualización para que el sistema no se desfase con el transcurso del tiempo. Bueno, como punto número 5 de los métodos está el método de evaluación con puntos. Este método fue creado por Neville Lott y es el método de evaluación de puestos más utilizado en el mundo. Su técnica es analítica porque los cargos se comparan mediante los factores de la evaluación con los valores en puntos. También es una técnica cuantitativa porque se atribuyen valores numéricos, los cuales son los puntos, a cada aspecto del puesto y se suman los valores numéricos obtenidos para alcanzar un valor total para cada puesto. Este método incluye las etapas siguientes. Son 6 puntos. El primer punto sería elaboración de las descripciones y de los análisis de los puestos de valor, que quiere decir que es el primer paso para la evaluación de los puestos. Como segundo punto tenemos elección de los factores de la evaluación. Funcionan como criterios para la comparación y la evaluación de los puestos. Por tanto, los factores que se escojan deben tener dos características, las cuales son universalidad, es estar presente en todos los puestos que se evaluarán, y variabilidad sería presentar diferentes valores en cada puesto. Como punto número 3, definición de los factores de la evaluación. Cada factor debe tener un significado preciso para que sirva como un instrumento exacto para medir los puestos. Como punto número 4, gradación de los factores de la evaluación. Cada factor se debe desdoblar en grados de variación. En general, se utilizan 4 o 6 grados para cada factor y sus posibles valores. Como punto número 5, ponderación de los factores para la evaluación. Significa atribuir una importancia relativa a cada uno de los factores en el proceso de la evaluación. Como punto número 6, atribución de puntos a los grados de los factores de la evaluación. A partir de la ponderación de los factores de la evaluación, se define la base para armar la escala de puntos para cada factor. Por lo habitual, el grado A corresponde al valor de ponderación más alto y los demás grados, que sería B, C, D y otros, se define en progresión arbitraria, que puede ser aritmética, geométrica o mixta. Bueno, vamos a ver otro punto, sería investigación de salario. Los salarios deben obedecer a un doble equilibrio interno y externo. Como acabamos de ver, el equilibrio interno se garantiza por la evaluación y la clasificación de los puestos, mientras que el equilibrio externo se obtiene por medio de investigaciones de los salarios, las cuales permiten saber cuánto paga el mercado de trabajo. La investigación de salarios se basa en muestras de puestos que representan a los demás puestos de la organización y en muestras de empresas que representan al mercado de trabajo. Para no tener que intercambiar información respecto a todos los puestos, es preciso seleccionar algunos puestos de referencia o puestos de muestra. Estos puestos se deben referenciar en 3 características. Como punto número 1 sería representar los distintos puntos de la curva o la recta salarial.
Como punto número 2, representar los diversos sectores de actividad de la organización. Y como último punto, deben ser identificables en el mercado. De igual manera, para no tener que intercambiar información con todas las empresas del mercado, es necesario seleccionar algunas empresas que constituyan una muestra. Como aquí verán, como punto número 1 tenemos la localización geográfica. Sería que las empresas que operan en la misma zona territorial que la organización. Como punto número 2, ramos de actividad, que las empresas que actúan en el mismo ramo de negocio. Como punto número 3, tamaño, las empresas del mismo tamaño o características. Como punto último, política salarial, las empresas cuya política salarial más osada o conservadora sea interesante para la organización. Bueno, otro punto sería remuneración con base en competencia. Muchas organizaciones abandonan la evaluación y la clasificación de los puestos y migran a un sistema con base en competencia y ya no en los factores evaluados. En el fondo, la remuneración con base en competencia utiliza la misma tecnología que la administración tradicional de salario, pero sustituye los factores de la evaluación por las competencias individuales. El primer paso es hacer un mapa de las competencias para alinear las competencias individuales con las funcionales y las organizacionales. El segundo paso consiste en definir una jerarquía de competencias organizacionales y las competencias funcionales de cada área de la organización. Serían los marketing, finanzas, administración de recursos humanos, producción, operaciones. El tercer paso trata de las competencias administrativas necesarias para que los gerentes como administradores de personas practiquen la administración de recursos humanos. En cuarto lugar, se ponderan las competencias individuales de la misma manera que hicimos con los factores para la evaluación de los puestos. A partir de ahí, las competencias siguen el mismo camino que la evaluación y la clasificación de los puestos. Derivaciones de los salarios. Además de los salarios, está el peso de las prestaciones sociales. Por cada pago del salario real, la organización debe pagar al gobierno el monto correspondiente a las prestaciones sociales, las cuales son el conjunto de obligaciones laborales que las empresas deben pagar mensual o anualmente, además del salario del empleado. La sociedad ha expresado un claro deseo de reducir las prestaciones sociales como forma para garantizar más empleos formales en la economía y para hacer que esos costos sean más compatibles con los que se presentan en el exterior. Además, el rendimiento que la organización y el ciudadano obtienen de los impuestos que se pagan en el país es sencillamente ridículo. Como último punto, política salarial. Es el conjunto de decisiones organizacionales que se toman en asuntos referentes de la remuneración y las prestaciones otorgadas a los colaboradores. El objetivo principal de la remuneración es crear un sistema de recompensa que sea equitativo para la organización y los trabajadores. Para que una política salarial sea eficaz, debe cumplir con 7 criterios al mismo tiempo, y estos son: como punto número 1 tenemos adecuada. Se debe alejar de las normas mínimas establecidas por el gobierno o el contrato colectivo de trabajo pactado con el sindicato. Como punto número 2, equitativa. Se debe pagar a cada persona de forma proporcional a su esfuerzo, habilidades y capacitación profesional. Como punto número 3, equilibrada. Es el salario, las prestaciones y otras recompensas deben proporcionar un paquete total de recompensas que sea razonable. Como punto número 4, eficaz en cuanto a los costos. Los salarios no pueden ser excesivos y deben estar en función de lo que la organización pueda pagar. Como punto número 5, segura. Deben ser suficientes para que los empleados se sientan seguros y para ayudarles a satisfacer sus necesidades. Como punto número 6, la motivadora. Deben motivar eficazmente el trabajo productivo. Y como último punto, aceptable para los empleados. Las personas deben comprender el sistema de salario y sentir que este representa un sistema razonable para ellos y también para la organización.